ya estamos, ya podemos comenzar y como siempre, ¿no? Desearos los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches por dos motivos principalmente, ¿no? Por una parte porque muchas veces a nuestro webinar os conectáis personas de diferentes partes del mundo que podéis tener diferentes usos horarios y después por otra parte porque bueno, ya sabéis que este webinar se grabará y lo podréis ver en cualquier momento. Así que desearos buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que lo estéis viendo o desde donde estéis conectados, ¿no? Eh, ya sabéis, ¿no? Nos encanta siempre, ¿no? Saber desde dónde os estáis conectando. En la mayor parte de las ocasiones, pues bueno, siempre tenéis un peque un peque o un no tan peque con síndrome de Dravet, pero bueno, nos podéis dejar en los comentarios eso, ¿no? Desde dónde os estáis conectando y por qué estáis aquí, ¿no? Ya sabéis además que podéis compartir, darle me gusta a este vídeo y compartirlo en vuestro perfil. Al final, este webinar que estamos teniendo hoy es para vosotros, es para todas las personas para que todas las personas podáis aprender sobre el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Así que bueno, le podéis dar a me gusta, le podéis dar a compartir y a cuantas más personas lleguen este webinar y puedan aprender sobre él, mejor, ¿no? Como siempre, ¿no? No dudéis en interaccionar entre vosotros mismos. Nos podéis hacer, como veis ahí en el último punto, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Nos podréis dejar vuestras preguntas, vuestras respuestas. Nos podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios y al final de la presentación iremos a través de ellas e intentaremos daros respuestas, pero a la misma vez no dudéis en interaccionar entre vosotros mismos y muchas veces, pues bueno, pues comentar lo que creáis oportuno entre vosotros mismos, ¿no? Con quién estamos hoy? Pues hoy estamos con el doctor Carlos Peña Salazar, él es psiquiatra y neurólogo del Hospital Sant Jaume de Déu, y yo creo que es para nosotros todo un placer pues tener aquí su presencia, ¿no? Y que comparta durante la sesión de esta noche un poquito de su sabiduría y experiencias. Así, no sé, Carlos, si te quieres presentar, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, José Ángel. Buenas noches a todos. Gracias en primer lugar a la Fundación Síndrome de Dravet por haberme invitado a este evento, para mí es un placer estar aquí hoy. Eh, bueno, yo soy psiquiatra y neurólogo. Como psiquiatra me formé en España, me formé en Barcelona y luego como neurólogo me formé en Alemania. Y bueno, prácticamente trabajo muy ligado a lo que es las personas con discapacidad intelectual, tanto en el ámbito de la salud mental como en el ámbito de la neurología, especialmente de la epileptología, ¿no? Y bueno, pues cuando se dio la oportunidad, ¿no?, de tratar un tema como este, ¿no?, que es salud mental en el adulto con epilepsia, pues me pareció que era un tema en el que podía aportar mi experiencia. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. ¿Y sobre qué hablaremos? ¿Sobre qué discutiremos hoy? Bueno, lo mencionaba Carlos mientras estábamos en la espera, ¿no? Pues hoy hablaremos sobre los diferentes trastornos psiquiátricos más prevalentes en las personas adultas con epilepsia y aquí, pues bueno, se incluyen los trastornos del estado de ánimo, las psicosis epilépticas y los efectos secundarios psicotrópicos, ¿no? Esto desde luego son varios puntos, pero la presentación de Carlos seguro que nos sumergirá en detalle en todos estos temas y algunos más, ¿no? Como decía al principio, eh, tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la exposición del doctor Peña. Eh, y nada, como siempre, nos podéis dejar vuestras preguntas y dudas en los comentarios. Y antes bueno, ya pasar al doctor Peña, daros las gracias a todos por estar aquí una vez más. Voy a dejar de compartir mi pantalla y yo creo que ahora, Carlos, si quieres, puedes empezar a compartir pantalla. Yo Vale, me perfecto. desactivaré temporalmente la cámara, estaré un poco pendiente de los comentarios, las respuestas y ya nos volvemos a ver de nuevo tras tu exposición. Muchas gracias por todo, Carlos. Gracias a ti, José Ángel. Se ve bien la presentación, ¿no, José Ángel? Se ve Entiendo que perfectamente. sí. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, pues yo les voy a hacer una presentación teórico-práctica porque he intentado incluir algunos vídeos para que resulte un poco más representativa la misma y basada básicamente en la literatura científica, ¿vale? Yo al final les aportaré un poco mi opinión al respecto, pero bueno, intento que las presentaciones sean lo más científicas posibles, ¿no? Y es un poco lo que voy a hacer hoy también. Bueno, entonces, bueno, antes de nada, para mí es muy importante recalcar el concepto, ¿no? De tender puentes entre la psiquiatría y la neurología, ¿no? No solamente en el campo de la epilepsia, sino también en otras patologías neurológicas, ¿no? Porque es bien conocido que existe una relación bidireccional entre múltiples trastornos neurológicos y psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, pues en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y su asociación con la depresión en las fases primarias, ¿no? En las fases premórbidas. Incluso se considera, ¿no? A día de hoy que la depresión podría ser parte, ¿no? De la enfermedad de Parkinson, la enfermedad idiopática de Parkinson, o los trastornos psicóticos, ¿no? La sintomatología psicótica asociada en estadios más avanzados, en múltiple relación, ¿no? Una relación muy marcada con los tratamientos antiparkinsonianos, ¿no? Que sabemos que en ocasiones pueden producir clínica alucinatoria, delirante en algunos pacientes. También podemos ver una relación muy clara, ¿no? En la demencia tipo Alzheimer, ¿no? En los primeros estadiajes vamos a ver una clínica ansioso-depresiva en la casi totalidad de los pacientes y en estadios más avanzados, pues una clínica psicótica, ¿no? Que habitualmente provoca que la mayor parte de los pacientes con una enfermedad de Alzheimer acaben visitando no solamente al neurólogo, sino también al psiquiatra, ¿no? Pero bueno, hay múltiples patologías neurológicas, ¿no? Como la migraña, por ejemplo. La migraña tiene una elevada asociación con los trastornos de ansiedad, ¿no? Con los trastornos de hiperactividad y con los trastornos depresivos, ¿no? Y la esclerosis múltiple, ¿no? Por ejemplo, con la clínica depresiva también. Y por supuesto, pues la epilepsia, ¿no? La epilepsia, que es lo que vamos a tocar aquí hoy. Ya les adelanto, ¿no? Que la patología psiquiátrica más prevalente en las personas con epilepsia es la depresión, ¿vale? No, evidentemente no quiere decir que todas las personas que tienen epilepsia vayan a desarrollar una depresión, pero sí que es cierto que hay una relación causal, ¿no? Una relación eh, tanto las personas con epilepsia que desarrollan depresión como aquellas personas, ¿no? Que tienen una patología, o sea, una epilepsia resistente al tratamiento, pues esto es más frecuente, ¿no? Y en los momentos en los que hay una clínica depresiva es más probable que esta epilepsia se descompense en mayor medida, ¿no? Entonces, bueno, partiendo un poco de este concepto, ¿no? La relación entre en determinadas patologías neurológicas y patologías psiquiátricas, ¿no? Pues la figura de la neuropsiquiatría, ¿no? El área de la neuropsiquiatría se mueve en estos grises, ¿no? Y bueno, pues ya existen, ¿no? En otros países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, pues hay fellowships, ¿no? Dirigidos a generar esta figura del neuropsiquiatra, ¿no? Y se le da cada vez más peso a esta figura, ¿no? Yo como trabajo mayoritariamente en el campo de la discapacidad intelectual, pues aquí eh, sí que es, desde mi punto de vista, una neuropsiquiatría muy viva, porque, bueno, lamentablemente muchos de los pacientes a los que yo atiendo tienen problemas neurológicos y problemas psiquiátricos, ¿no? Como intentaré luego disertar un poco en la presentación, y hay interacciones entre ambos de forma frecuente, ¿no? Bueno, yo para empezar un poquito la presentación les pongo este artículo que publicamos el mes pasado, ¿no? Que es precisamente sobre la comorbilidad neurológica en el paciente psiquiátrico hospitalizado, es decir, el paciente psiquiátrico con un trastorno mental severo, ¿no? Que motiva su ingreso. Analizamos las interconsultas de neurología que se llevaban a cabo en este tipo de paciente y encontramos que la epilepsia, ¿no? Y otros tipos de crisis no epilépticas, o sea, que esto también lo discutiremos hoy, ¿no? Tanto las crisis disociativas, pseudocrisis o crisis conversivas, ¿no? Y las crisis epilépticas eran el motivo de interconsulta más frecuente, seguido de los trastornos de movimiento y los trastornos cognitivos, ¿no? Dando lugar a pensar lo importante que es para las personas que trabajan en salud mental, ¿no? Conocer estos tres grupos de patologías neurológicas, ¿no? La epilepsia, los trastornos de movimiento y los trastornos cognitivos, porque son muy frecuentes. Y luego otras cuestiones bueno, de alguna forma recalcamos un poco más en este artículo, ¿no? Es esta relación, ¿no? Que existe especialmente en las personas con discapacidad intelectual y problemas de conducta, ¿no? O sea, las personas con discapacidad intelectual y precisamente con graves problemas de conducta o un diagnóstico de trastorno de conducta,
van a tender a tener una epilepsia de una forma más marcada que otros grupos diagnósticos en la salud mental, ¿no? Bien, y como de modo más educativo, ¿no? De un modo más ilustrativo, les recomiendo esta película, que es First Not Harm, en español es Juramento Hipocrático, porque creo que representa de una forma muy clara, ¿no? En lo que supone para una persona, ¿no? Una epilepsia resistente a tratamiento, que no acaba de mejorar con los tratamientos habituales, ¿no? Que forman parte de este el 30%, ¿no? de epilepsias resistentes a tratamiento, ¿no? Que no van a funcionar con monoterapia, ¿no? O con una sustitución del primer tratamiento hacia otro, pero también en monoterapia, y cómo los problemas de salud mental, ¿no? Los trastornos psiquiátricos van a ir apareciendo, ¿no? En este tipo de epilepsia en la que es más difícil lograr una remisión de las crisis, y no solamente cómo invade, ¿no? La problemática psiquiátrica a la persona, sino también a su familia, ¿no? Es una película que yo le recomiendo encarecidamente. Bien, bueno, antes de entrar en tema sobre lo que es salud mental y epilepsia, voy a hacer una breve introducción sobre unos conceptos para dar pie, ¿no? a poder entrar de una forma más directa, ¿no? Bueno, lo primero creo que hay que diferenciar entre lo que es una crisis epiléptica y la epilepsia, ¿no? La crisis epiléptica es la aparición, ¿no? Una presencia con un inicio paroxístico y una finalización paroxística, es decir, inicia de golpe y finaliza de golpe, de una actividad eléctrica cerebral anómala que va a tener unas consecuencias mayoritariamente motoras y en muchos casos cognitivas, ¿no? Durante ese periodo de tiempo. Y la epilepsia pues es la enfermedad, ¿no? Que va a propiciar que tengamos estas crisis epilépticas, pero no solamente las crisis epilépticas, sino también sus consecuencias neurocognitivas, psicológicas y sociales, ¿no? Bien, todo individuo que haya tenido una crisis es epiléptico, siguiendo las recomendaciones de la Liga Americana de la Epilepsia. Esto no es así, ¿no? Se requiere de al menos 2 crisis epilépticas no provocadas, con una diferencia entre ellas de al menos 24 horas. Crisis epiléptica no provocada, pues es aquella que no está mediada, por ejemplo, por una mala higiene del sueño, que no está mediada por una deprivación a sustancias, ¿no? Por ejemplo, alguien que toma benzodiazepinas de forma crónica y de momento deja de tomarlas, ¿no? Que no está mediada por una deprivación de alcohol, ¿no? O que no está mediada por una enfermedad, una infección sistémica, por ejemplo, una infección urinaria, ¿no? Que se extiende, ¿no? Y que puede provocar crisis epilépticas en personas con una predisposición a las mismas. Bien, etiología. La etiología, siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Más frecuente en la epilepsia, serían estas 7 causas, ¿no? Que les detallo aquí. La primera de ellas pues, es el daño cerebral, ¿no? Prenatal o perinatal, ¿vale? El tipo hipóxico isquémico. La segunda de ellas son las anormalidades congénitas o condiciones genéticas que se van a asociar a malformaciones cerebrales, como pueden ser los trastornos de la migración neuronal, ¿no? En sus diferentes tipos de trastornos, la migración neuronal, la lisencefalia, la paquigiria, ¿no? Y otros tantos, la esquisencefalia, por ejemplo, también, ¿no? Daño cerebral severo, ¿no? Cualquier daño cerebral severo puede ocasionar una epilepsia futura. Los ictus isquémicos y hemorrágicos. Infecciones cerebrales, ¿no? Como la meningoencefalitis. Determinados síndromes genéticos, ¿no? Por ejemplo, hoy esto es una publicación de hoy en La Razón, ¿no? Es un periódico de tirada nacional e internacional, en el que el doctor Gil Nagel pues, comenta, ¿no? Pues que hay al menos 1.500 genes, ¿no? Implicados en la epilepsia, ¿no? Y que se van a manifestar en determinadas circunstancias, ¿no? Simplemente a título informativo, ¿no? Artículos, bueno, pues hay muchos, ¿no? Sobre genética y epilepsia. Aquí pues detallan los genes que digamos que tienen una mayor representación asociados a diferentes epilepsias en la infancia, ¿no? Y encefalopatías epilépticas en la infancia, ¿vale? Y bueno, yo aquí les muestro pues, determinados síndromes genéticos, conocidos síndromes genéticos, ¿no? Que se van a asociar a discapacidad intelectual y a epilepsia, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down, pues sabemos que el 15% de las personas con síndrome de Down van a presentar una epilepsia en la juventud, pero esto se va a disparar a más de un 50% en la vejez o en la edad adulta, ¿no?
o el síndrome de Cornelia-de-Lange, ¿no? Que sabemos que es un 20% más o menos de epilepsia la que tiene de prevalencia el síndrome de Cornelia-de-Lange, o el síndrome de Angelman, que está por encima del 90%, o la esclerosis tuberosa, que también tiene una prevalencia de epilepsia muy elevada, y de enfermedad mental, ¿no? Entre otros, ¿vale? Bien, esto es un artículo, ¿no? Que relativamente moderno, ¿no? Del 2018 creo que se llama Neurology, y precisamente lo que hacen es estudiar, realizar un estudio genético, ¿no? En personas con discapacidad intelectual y epilepsia de inicio en la edad pediátrica, ¿no? Idiopática en ese caso, ¿no? Y encuentran que un 16% de estas personas pues tiene una epilepsia de características genéticas, es decir, ya no idiopática, ¿no? Sino sintomática genética, ¿no? Y lo que encuentran es que este porcentaje es más elevado en comparativa con otros estudios similares porque incluyen en este estudio personas con discapacidades intelectuales más severas, ¿no? Y también incluyen otros trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Estas otras cuestiones que también se comentan en el artículo anterior que les mostré, ¿no? No solamente hay genes vinculados a la epilepsia, sino también que hay genes que van a estar vinculados a la epilepsia y otros trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, como luego les intentaré explicar, ¿no? La relación peculiar que existe, por ejemplo, entre el trastorno del espectro autista y la epilepsia, ¿no? Bien, como esto es un seminario de salud mental también, ¿no? O sea, epilepsia y salud mental, me ha parecido oportuno presentarles este artículo, ¿no? También sobre genética en personas con discapacidad intelectual, en las que se realiza un estudio de arrays buscando mutaciones en el número de copias y encuentran que las personas con, perdón, las personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental presentan muchas más alteraciones genéticas que aquellas que tienen un trastorno mental severo simplemente, ¿no? Por ejemplo, una esquizofrenia, o aquellas que tienen una discapacidad intelectual y o un autismo, y por supuesto aquellas que sanas, ¿no? En el sentido que no tienen ninguna de estas condiciones, ¿no? Es donde más se observan mutaciones en el número de copias en determinados LOCI que estarían implicados en diferentes trastornos psiquiátricos y trastornos de neurodesarrollo. Bueno, la discapacidad intelectual es el área donde de alguna manera la genética, tanto en la epileptología, ¿no? como en la salud mental, eh, está más desarrollada porque da mayor rédito, ¿no? O sea, el estudio genético en estas personas nos muestra más alteraciones genéticas que en población general. Bien, y la última de las causas sería el tumor cerebral, ¿no? Como causa de epilepsia en el adulto. Aquí les pongo en color azul marino, ¿vale? Las causas que van a compartir una etiología con la discapacidad intelectual, ¿vale? O sea, las causas más prevalentes de epilepsia, siguiendo las recomendaciones de la WHO, que comparten causa con, comparten etiología con la discapacidad intelectual, ¿no? Son 5 de 7, ¿no? Demostrando o poniendo de manifiesto, ¿no? El porqué de tan elevada prevalencia, ¿no? De epilepsia en las personas con discapacidad intelectual. Vale. Bueno, y aquí ya vamos a entrar más en materia, ¿vale? Lo primero que creo que tenemos que diferenciar, ¿no? No solamente es hablar de las comorbilidades psiquiátricas en las personas con epilepsia, sino el correcto diagnóstico diferencial entre la crisis epiléptica y la pseudocrisis, ¿no? O crisis disociativas, conversivas, dependiendo de la nomenclatura que utilicemos. También porque en muchos casos vamos a encontrar pacientes que van a tener una epilepsia, pero también van a tener pseudocrisis, ¿no? Entonces, la correcta diferenciación entre estas dos entidades es capital porque evidentemente el tratamiento no va a ser el mismo. Y si no las diferenciamos correctamente, lo que vamos a encontrarnos es con una cronificación de esta pseudocrisis, una acumulación de fármacos antipilépticos y una no mejora, ¿no? de los síntomas en cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, a modo checklist, ¿no? Durante una pseudocrisis solemos observar ciertas diferencias que son las que les expongo aquí, ¿no? Ahora les pondré un vídeo. O sea, una pseudocrisis no se inicia de súbito y finaliza de súbito, sino que es un inicio y una finalización progresiva. Los movimientos suelen ser exacerbados, normalmente no hay una ritmicidad en los movimientos. Los pacientes tienden a tener los ojos cerrados, ¿no? Durante la pseudocrisis. No hay una incontinencia urinaria, no hay una mordedura de la lengua, ¿no? Habitualmente, como ocurre, por ejemplo, en las crisis tónico-crónicas, ¿no? Que no tiene por qué, pero es lo habitual. Y bueno, con estas diferencias descritas aquí podemos llevar a cabo un diagnóstico más certero, si bien en muchas ocasiones es complejo. Bien, les voy a poner un vídeo de una pseudocrisis.
Si se fijan, ¿no? La ritmicidad de los movimientos no es la habitual en una crisis que observamos en una crisis epiléptica, ¿no? Como les he dicho, inicia un inicio progresivo y verán que la finalización también lo es. Aquí se produce un cambio, ¿no? En la postura del individuo que no podríamos correlacionar con una afectación neuroanatómica concreta. Muy probablemente el individuo tendrá los ojos cerrados, ¿no? No habrá una incontinencia urinaria, tampoco una mordedura de la lengua. Y la crisis pasa, ¿no? También hay otra cuestión que no he comentado. Las personas que tienden a tener pseudoxisis u otros trastornos conversivos son sugestionables, ¿no? Es decir, durante la misma uno es capaz de modular mediante la sugestión, ¿no? El desarrollo de la misma, la brevedad o la duración de la misma, ¿vale? Que evidentemente esto no ocurrirá en una crisis epiléptica. ¿Vale? Y aquí les pongo pues una crisis epiléptica hipermotórica que en ocasiones, ¿no? Por la presentación que tiene, también puede ocasionar una cierta duda, ¿no? En el diagnóstico diferencial entre ellas. Porque tienden a tener movimientos de revolcarse sobre sí mismo, ¿no? Que no se observa una ritmicidad muy clara, ¿vale? Pero bueno, en este caso ya vemos aquí un brazo tónico, ¿no? Nos hace sospechar pues que... Breathe, Jason. Try to breathe. será una crisis epiléptica, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de prevalencia, ¿vale? Vamos a ir a dar un poco de datos. La prevalencia de epilepsia en la población general pues varía, ¿no? En función de los estudios que tomemos como referencia, pero básicamente se va a mover entre un 7 por 1000 y un 17 por 1000, ¿vale? Un 2, 17 por 1000, ¿vale? En la población con discapacidad intelectual se multiplica por 30, ¿no? Hablamos de un 26%, un 22%, 22,5%, o sea, una multiplicación por 30, ¿no? De la prevalencia de epilepsia en discapacidad intelectual frente a población general, ¿no? En cuanto a los trastornos psiquiátricos, ¿vale? En población general, esto es una revisión sistemática, eh, se habla de un 17%, ¿vale? De problemática de salud mental, de trastornos psiquiátricos en la población general, ¿vale? Siendo lo más frecuente los trastornos del estado de ánimo, ¿vale? Esto es población general sin epilepsia, ¿de acuerdo? Lo más frecuente serán los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Con una diferencia entre géneros, eh, siendo más frecuente en las mujeres, en un 7%, frente a los hombres un 4%. Los trastornos de ansiedad oscilarán entre un 8% mujeres frente a un 4% en hombres, y los trastornos por consumo de sustancias, que aquí serán más altos en los hombres, ¿no? Un 7,5% frente a un 2%. ¿Vale? ¿Qué ocurre en la población con discapacidad intelectual? Porque se multiplica por 2, de un 17 a un 34%. En la población con discapacidad intelectual, el trastorno psiquiátrico más prevalente va a ser la depresión, ¿vale? Si dejamos de lado otros trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Como el trastorno del espectro autista, que es más prevalente. Pero hablando de trastornos psiquiátricos sería la depresión y los trastornos de ansiedad, ¿vale? Y luego los trastornos psicóticos también tendrían una prevalencia más elevada que en la población general, pero estarían en tercer o cuarto lugar. ¿Y qué pasa en las personas con epilepsia, ¿no? O sea, los trastornos psiquiátricos. Bueno, pues aquí tenemos este artículo, ¿no? Que habla de un 50%, ¿vale? De prevalencia de un trastorno de salud mental en la población con epilepsia generalizada idiopática, ¿vale? Y un 43% en la población con epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Siendo lo más
siendo lo más frecuente los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Al igual que ocurre en población general, pero claro, aquí el porcentaje se va a un 40%, y los trastornos de ansiedad, ¿no? Que se van a un 30%. Y en este otro artículo, pues encontramos un poco lo mismo, ¿vale? O sea, los trastornos de estado de ánimo, los trastornos de ansiedad son los más prevalentes en la población con epilepsia, ¿vale? Oscilando en torno al 35% los trastornos del estado de ánimo y un 25% los trastornos de ansiedad. Después tendríamos los trastornos del estrés postraumático, también con un porcentaje bastante elevado, ¿no? De un 14%, y el trastorno bipolar estaría en el 6%, ¿no? La psicosis en un 5%, no es que sea mucho más elevada que en población general, pero también sería más elevada. Vale. ¿Y qué ocurre en la población con síndrome de Dravet? Bueno, pues el trastorno del espectro autista, ¿no? Estaría presente en un 30% de la población con síndrome de Dravet, ¿vale? Como otro trastorno del neurodesarrollo comórbido, y los trastornos de conducta serían más prevalentes, ¿no? El trastorno de hiperactividad también forma parte del fenotipo conductual, ¿no? De la población con síndrome de Dravet. El fenotipo conductual quiere decir la conducta o los rasgos cognitivos que se van a asociar en mayor medida a un síndrome genético concreto, y también los trastornos psiquiátricos que son más frecuentes. Vale. ¿Y por qué ocurre esto, no? O sea, porque ahí existe esta relación, ¿no? entre la epilepsia y la enfermedad mental. Bueno, pues hay diferentes teorías al respecto, ¿vale? Evidentemente, la genética juega un papel, ¿no? Destacado, pero también hay otras explicaciones, no solamente es la genética, ¿no? Como por ejemplo en este cuadro, ¿no? Como nos expresan en este artículo, ¿no? Sabemos que la epilepsia se va a relacionar con estos trastornos psiquiátricos mayoritariamente, ¿no? El trastorno de estado de ánimo, trastorno de ansiedad, el trastorno de hiperactividad también va a tener más peso, la psicosis, luego hablaremos de las psicosis epilépticas, ¿no? Sabemos que el tener un antecedente, ¿no? De trastorno psiquiátrico familiar, ¿no? Va a tener una carga genética, ¿no? Que va a inducir que podamos tener un trastorno psiquiátrico, ¿vale? Pero también el estrés, ¿no? Que genera determinados trastornos mentales severos en las familias, pues van a jugar un papel, ¿no? En un posible debut, ¿no? Por un nivel de estrés elevado en una persona con cierta predisposición. Y este estrés también puede jugar un papel en el debut de una epilepsia, ¿no? Afectando a la calidad del sueño, ¿no? A un nivel de estrés continuado durante el día. Y también sabemos, ¿no? Que trastornos neurológicos de diversa índole, ¿no? Así como los trastornos cognitivos, va a ser un posible factor desencadenante tanto para desarrollar trastornos psiquiátricos como para la epilepsia, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el trastorno del espectro autista? Bueno, el trastorno del espectro autista tiene una relación particular con la epilepsia, ¿no? Sabemos que el 20% de las personas con autismo van a presentar una epilepsia, o el 20% de las personas con epilepsia va a presentar un trastorno del espectro autista. O sea, es una relación bidireccional. Y también sabemos que las personas con epilepsia pueden acabar desarrollando características autistiformes, ¿no? Que no un autismo, pero ciertos rasgos autistas. Y sabemos que el colectivo TEA y epilepsia, trastorno espectro autista de epilepsia, van a tender a presentar otros trastornos psiquiátricos como son el trastorno de hiperactividad, trastorno de ansiedad y los trastornos del sueño. En este artículo se plantea, ¿no? El porcentaje de personas que tienen epilepsia, ¿no? En las personas con TEA, ¿no? O sea, con trastorno espectro autista y discapacidad intelectual, que es de un 21%, ¿no? En comparativa con las personas con TEA sin discapacidad intelectual, el antiguamente llamado síndrome de Asperger, que sería un 8%. Igualmente, un 8% es una prevalencia mucho más elevada, ¿no? Que la que conocemos en población general, ¿no? Que sería en torno al 17 por 1000, ¿no? O sea, oscilaba entre un 2 o un 17 por 1000, ¿vale? Se multiplica por 10 más o menos. Bien, este es otro artículo que presenta los datos al revés, ¿no? O sea, miran a ver si existen diferencias significativas en la presencia de autismo, ¿no? En aquellas personas con epilepsia, sin epilepsia, y observan que las personas que tienen epilepsia sin discapacidad intelectual frente a las personas que tienen epilepsia sin discapacidad intelectual frente a aquellas que no tienen epilepsia sin discapacidad intelectual, es decir, población sana, van a presentar significativamente más trastorno del espectro autista, y lo mismo ocurre en el grupo con discapacidad intelectual. O sea, tener una epilepsia predispone a desarrollar un trastorno del espectro autista, ¿vale? ¿Y esto por qué ocurre, no? O sea, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues hay diferentes hipótesis, ¿no?
La primera de ellas es que hay probablemente una base genética común, ¿no? Que predispone a a desarrollar una epilepsia, pero también un trastorno del espectro autista, ¿no? Estos son diferentes síndromes que sabemos que comparten esta etiología. Pero también sabemos que determinadas epilepsias resistentes a tratamiento, ¿no? Que van a presentar descargas continuadas, crisis comiciales repetidas en determinadas regiones cerebrales, ¿no? Que van a afectar, por ejemplo, a la sociabilidad, ¿no? o a la flexibilidad cognitiva, pues pueden acabar generando este tipo de sintomatología. Bien. Bueno, voy a hablarles un poco de las psicosis epilépticas, ¿vale? No porque sea el trastorno psiquiátrico más prevalente, porque no lo es, ¿no? Como hemos hablado, es la depresión y los trastornos de ansiedad, ¿no? Pero es más prevalente que en la población general y sobre todo en el colectivo de población que yo más atiendo, ¿no? Que es las personas con discapacidad intelectual o funcionamiento intelectual límite, es bastante frecuente, ¿no? Entonces, bueno, hasta 2-3 veces más, ¿no? Que en la población general, ¿no? Hay diferentes tipos de psicosis epilépticas, ¿vale? O sea, en este webinar les voy a presentar 5 tipos, ¿vale? La primera de ellas son las psicosis ictales, ¿vale? Que representan al 20% de las psicosis epilépticas. Y como ven aquí, pues es un cuadro, una psicosis es, dicho de una forma resumida, ¿no? La presentación de 2 síntomas positivos importantes, que serían, por un lado, una clínica alucinatoria, ¿vale? Que puede ser pues, clínica alucinatoria auditiva, que puede ser escuchar voces que no existen, ¿no? Que no se están produciendo realmente, escuchar voces en nuestra cabeza, que nos pueden ordenar cosas, que nos pueden recomendar cosas, que nos pueden aconsejar sobre cosas, ¿no? Y una clínica delirante, que es la creencia errónea, ¿no? De que están pasando cosas que en realidad no están pasando. Por ejemplo, pues no me persigue la CIA porque soy una persona muy importante, ¿no? Y tengo secretos de Estado, entonces pues me tienen interés en capturarme, ¿no? Y tengo la sensación de que la gente por la calle me mira porque precisamente me están persiguiendo y además escucho una voz, ¿no? Que me dice que me están persiguiendo, ¿no? O conecto con antenas de televisión o de radio, ¿no? Y las escucho en mi cabeza porque tengo una capacidad sobrenatural para escucharlo, ¿no? Esto sería un ejemplo de una psicosis, ¿no? Habitualmente las psicosis inorgánicas, ¿no? Que llamamos en psiquiatría, pues se van a caracterizar por una clínica alucinatoria auditiva, y las psicosis orgánicas, ¿no? De las cuales formaría parte las psicosis epilépticas, van a tener una mayor clínica alucinatoria visual, ¿no? Y menos clínica alucinatoria auditiva, que va a afectar menos el estado de ánimo, va a haber una menor estructuración delirante, es decir, esta estructuración que les estaba comentando, ¿no? De que me persiguen porque soy una persona importante, me persigue la CIA, me persiguen 2 personas concretas, no lo vamos a ver tanto, y va a haber un menor trastorno formal del pensamiento. No vamos a descarrilar tanto en el discurso, no vamos a ir tan acelerados, no se va a afectar tanto este aspecto, ¿no? Esta esfera, ¿no? Y lo importante es que el cuadro psicótico va a ocurrir en el mismo momento que la crisis epiléptica, ¿vale? Y al cabo de unos minutos se va a solucionar. Luego tendremos las psicosis posictales, que son las psicosis epilépticas más frecuentes, un 60%, para ser exactos. Y las psicosis posictales van a aparecer cuadro psicótico o bien inmediatamente después de la crisis o en los primeros 7 días. Y la clínica se va a mantener unas semanas o meses y después se va a alcanzar una resolución, ¿vale? En cuanto a la clínica psiquiátrica. Lo habitual es que sea más un episodio confusional, ¿no? Con mucha agitación psicomotriz y con pensamientos megalománicos, ¿no? Megalománicos es pensar que yo soy más importante que los demás, que tengo unos poderes extraordinarios, o que soy el profeta, o que me han elegido de alguna manera. Eso es la megalomanía, ¿no? Bien. Otra de las crisis de la psicosis epiléptica sería la normalización forzada. Esto es cuando conseguimos controlar las crisis epilépticas de un paciente y en ese momento, tras la resolución, o sea, buen control de las crisis, aparece un cuadro psicótico, ¿vale? Esto es un tema que aparece de una forma bastante frecuente en la población con discapacidad intelectual y con epilepsias resistentes a tratamiento complejas, ¿no? De difícil abordaje, ¿vale? Que una vez que conseguimos controlar las crisis, pues puede debutar una clínica psicótica que antes no había existido o que estaba, por decirlo de alguna manera, dormida. Se considera que el 50% de estos episodios de normalización forzada podrían ser psicosis inducidas por drogas, ¿no? Psicosis farmacológicas. Es decir, el siguiente grupo, ¿no? Vamos a este primero.
a las psicosis farmacológicas, ¿no? Es decir, al introducir un tratamiento farmacológico concreto, habitualmente fármacos antipilépticos, en algunas personas concretas con una predisposición podemos desencadenar un cuadro psicótico, ¿no? En este paciente. Y cuando este fármaco se retira, el cuadro psicótico desaparece. En ocasiones se requiere de la combinación de 2 fármacos y en algunas ocasiones exclusivamente con uno, ¿vale? Y luego, por último, tendríamos las psicosis interictales, ¿no? La psicosis interictal pues, es una psicosis que va a estar íntimamente relacionada a la epilepsia. Esto quiere decir que hasta que el individuo no debuta con su epilepsia, la psicosis no se va a presentar, pero que no va a haber una relación muy estrecha ni muy clara, ¿no? Con el número de crisis epilépticas que tenga el paciente, la frecuencia de crisis o la intensidad de las mismas, ¿vale? Bien. Bueno, hasta aquí psicosis epilépticas y ahora vamos a hablar de los efectos secundarios psicotrópicos de los fármacos antipilépticos, ¿vale? Sabemos que los efectos psicotrópicos de los fármacos antipilépticos son más frecuentes y más fuertes en la población con discapacidad intelectual, ¿vale? Pero pueden ocurrir en cualquier persona, ¿no? Aquí les voy a presentar un breve resumen, ¿no? De los fármacos antipilépticos que están en el mercado. Algunos de ellos no tienen licencia en España o solamente tienen licencia de uso compasivo, pero me parece interesante recalcarlos, ¿no? Igualmente. Bien, bueno, el primer grupo, ¿no? Que tenemos aquí es el carbazepina, oscarbazepina, carbamazepina. Creo que lo más importante a recalcar es el fenómeno de la hiponatremia, ¿no? Especialmente en población mayor de 65 años, y si desarrollan un episodio confusional, ¿no? Que no sepamos la base, siempre hay que pensar en que se ha podido producir una hiponatremia, ¿no? La lacosamida no tiende a presentar efectos psicotrópicos marcados, ¿no? En este sentido no hablaríamos de ciertos problemas gastrointestinales cuando se combinan con otros fármacos, pero no es un efecto secundario frecuente de la lacosamida. La lamotrigina por contra sí que lo tiene, ¿no? Como efecto psicotrópico que en ocasiones lo vamos a utilizar terapéuticamente hablando, ¿no? Puede producir irritabilidad, insomnio, hipomanía, pero también tiene un efecto antidepresivo, ¿no? Esta es la parte positiva. Entonces, el conocer este efecto psicotrópico podemos utilizarlo terapéuticamente y si observamos estos efectos psicotrópicos menos deseables, pues hay que saber identificarlos. Con el levetiracetam, ¿no? Que sabemos que es un gran fármaco, ¿no? De primera línea, ¿no? A nivel de control de la epilepsia, ¿no? Sabemos que además no interactúa con otros fármacos, ¿no? Que en este sentido es primera opción de tratamiento, primera opción terapéutica, pero sabemos que en algunos pacientes, ¿no? Pues se pueden producir psicosis farmacológicas o irritabilidad, ¿no? Hay que conocerlo. Tenemos el brivaracetam, ¿no? Que sabemos que no produce la irritabilidad y la psicosis que puede producir el levetiracetam, pero en algunos pacientes podemos observar irritabilidad también. Luego tenemos el topiramato, ¿no? Que sabemos que es un fármaco que se puede utilizar con múltiples funciones, ¿no? No solamente en la epilepsia, sino también en los trastornos por dependencia de sustancias, como tratamiento anti-craving, como antiimpulsivo, como utilizante también, ¿no? En tercera línea, el trastorno bipolar. Pero tiene el problema, ¿no? De que puede producir una afectación cognitiva de tipo reversible en un tanto por ciento elevado de los pacientes, ¿no? Y esto hay que conocerlo. El ácido valproico, bueno, pues es un fármaco que se utiliza ampliamente, ¿no? Tanto en la epileptología como en la psiquiatría, ¿no? Por su efecto utilizante también en los trastornos bipolares, ¿no? Y controlador de los impulsos, pero sabemos que presenta diferentes efectos secundarios, ¿no? A nivel de temblor distal, ¿no? Cierta parkinsonismo podemos observar también, ¿no? Y la teratogenia, ¿no? En hombres y en mujeres, ¿no? Publicada recientemente en hombres, ¿no? La zonisamida, ¿no? Pues que es un fármaco que sabemos que puede producir en algunos pacientes irritabilidad y en algunos de ellos psicosis farmacológicas, no siendo lo más frecuente, pero también hay que reportarlo. La mesuximida, que es un fármaco similar a la etosuximida, ¿no? Que se utiliza para las crisis tónicas, ¿no? En Alemania, donde yo me formé, pues era un fármaco de uso común, ¿vale? Y en ocasiones hemos observado psicosis farmacológicas con este fármaco. Y con la etosuximida, pues al ser un fármaco similar, puede tener efectos secundarios psicotrópicos similares. El felbamato, ¿no? Que es un fármaco que se utiliza para la epilepsia resistente a tratamiento, ¿no? Crisis tónicas, que puede solucionar situaciones muy complejas, ¿no? En pacientes que
no respondían a otros fármacos, pero como efecto secundario característico va a tener la depresión, ¿no? En algunos pacientes, no en todos, claro. El perampanel, ¿no? Que puede producir irritabilidad y cuadros psicóticos, aunque no es lo habitual. El fenobarbital y la primidona, ¿no? Que sabemos que tiene múltiples efectos secundarios, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel de irritabilidad, sedación y sobre todo el más problemático es cuando intentamos retirar, ¿no? Estos fármacos barbitúricos con las crisis de privación, ¿no? Al retirarlos. La fenitoína, ¿vale? También un fármaco antiguo que tiene diferentes efectos secundarios, ¿no? Entre ellos pues la atrofia cerebelosa, ¿no? Con su afectación en el habla, en la marcha, ¿no? Y posibles debut de psicosis farmacológicas. Luego tenemos fármacos nuevos, ¿no? Como el fenobamato, que ha demostrado una mejoría muy marcada, ¿no? En las personas con una epilepsia focal, en un 30-40% van a mejorar, ¿no? Es un gran cambio el debut de este fármaco, ¿no? Pero en algunos pacientes es verdad que podemos observar también problemas conductuales, su irritabilidad y sobre todo cansancio, ¿no? Si se asocia a benzodiazepinas. Luego tenemos otras novedades terapéuticas como el cannabidiol, ¿no? Orientado para el síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut y la esclerosis tuberosa. El problema que tienen mayoritariamente son las interacciones con otros fármacos, ¿vale? En algunos pacientes puede producir cansancio, problemas gastrointestinales, pero es verdad que también a nivel conductual, ¿no? En algún subtipo de paciente, ¿no? Con trastorno del espectro autista se ha visto una mejoría conductual marcada, ¿no? Utilizando el cannabidiol. Luego tenemos la fenfluramina, ¿no? Que es un fármaco también nuevo, utilizado en el mismo perfil, ¿no? En el síndrome de Dravet y en el síndrome de Lennox-Gastaut. Es un fármaco que tiene un punto muy importante, muy prometedor, ¿no? Que es la mejora cognitiva, ¿no? En estos pacientes con epilepsia, también en aquellos con discapacidad intelectual, ¿vale? Este aspecto es muy prometedor y tenemos que tener en cuenta, ¿no? El riesgo de síndrome serotoninérgico, ¿no? En pacientes que estén tomando antidepresivos o antipsicóticos, ¿no? Algunos de ellos, que también toque la vía serotoninérgica. Bien, aquí para cerrar ya ir cerrando ya mi presentación, ¿no? Les presento este artículo, ¿no? Que publicamos hace 2 años, que es una revisión sistemática sobre salud mental y epilepsia, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual. Revisamos 1.300 artículos, pero al final solamente 6 cumplían los criterios para inclusión, demostrando, ¿no? Pues la escasa evidencia científica que hay en este tema, ¿no? Siendo muy prevalente la epilepsia en las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Hemos hablado de una prevalencia en torno al 25% en discapacidad intelectual global. Si nos vamos a personas con discapacidad intelectual grave, ¿no? La prevalencia de epilepsia está en torno al 40%. ¿No? Pues, a pesar de ser tan prevalente, la evidencia científica existente es muy escasa, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles fueron las conclusiones de esta revisión sistemática? No se podía corroborar, ¿no? Científicamente una relación entre salud mental y epilepsia en discapacidad intelectual, ¿no? Pero existían ciertas evidencias, ¿no? De que la irritabilidad, la clínica depresiva y otros trastornos psiquiátricos eran más frecuentes en las personas con epilepsia y discapacidad intelectual que en el grupo con discapacidad intelectual y sin epilepsia, ¿no? Pero lo más destacado era esto, ¿no? Que existía una escasa evidencia científica sobre este tema, a pesar de ser un tema muy frecuente. ¿Qué factores de confusión encontramos en esta revisión sistemática? Bueno, pues en primer lugar, la heterogeneidad en los grupos, ¿no? Se incluían personas con diferentes síndromes genéticos, ¿no? Diferentes grados de severidad en la discapacidad intelectual en los grupos, alterando probablemente los resultados. En segundo lugar, pues la inclusión del trastorno del espectro autista en el grupo enfermedad mental en muchos estudios, ¿no? Como les he explicado, ¿no? El trastorno del espectro autista tiene una relación particular con la epilepsia y se equiparaba, ¿no? El trastorno del espectro autista a otros trastornos mentales. Esto es un sesgo desde nuestro punto de vista. El efecto psicotrópico de diferentes fármacos antipilépticos se tiene que tener en cuenta, ¿no? O sea, como les he presentado, pues hay fármacos antipilépticos que pueden ser depresógenos, como ocurre con el felbamato, o pueden actuar en algunos pacientes como prosicóticos, como puede ser con el perampanel, ¿no? Y otros como estabilizadores del estado de ánimo, como puede ocurrir pues, con la carbazepina, como puede ocurrir con el ácido valproico, como puede ocurrir con la flunisamida, ¿no? También la disminución del umbral convulsivo por toma de antipsicóticos, que sabemos que los fármacos antipsicóticos van a afectar el umbral convulsivo, mayormente la clozapina, pero no exclusivamente. Y luego el fenómeno de normalización forzada, ¿no? Porque si conseguíamos controlar las crisis,
en algunos pacientes podían aparecer cuadros psicóticos dormidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que antes no estaban activos, y esto también nos afectaba un poco los resultados. Bien, en cuanto a mi experiencia profesional, la prevalencia es muy elevada, ¿no?, de trastornos psiquiátricos en las personas con epilepsia en comparación con en la población que no tiene epilepsia. Como les presenté, ¿no?, en el primer artículo que les presenté, la prevalencia de epilepsia es muy elevada en las personas con trastornos psiquiátricos, ¿vale? O sea, es la interconsulta más demandada, más frecuentemente demandada entre las personas con trastornos mentales severos, es decir, personas con trastornos psiquiátricos en situación de ingreso hospitalario. Existe una prevalencia muy elevada de epilepsia y trastornos psiquiátricos en las personas con discapacidad intelectual, ¿no? También en este artículo había una relación estadísticamente significativa entre epilepsia y discapacidad intelectual y trastorno de conducta, ¿vale? Y sabemos que la prevalencia es 30 veces superior a la población general. Las personas con epilepsia y trastornos psiquiátricos presentan mayor complejidad y por ende requieren de un seguimiento estrecho y especializado. Es lo que les intento transmitir en esta charla, ¿no? Hay que conocer los fármacos característicos de la psiquiatría, ¿no? O sea, los fármacos antidepresivos o antipsicóticos o optimizantes que se requieren y los efectos secundarios de estos, y también los fármacos antipilépticos, porque si no somos capaces de equilibrar, ¿no?, los efectos terapéuticos y secundarios de los mismos, pues los pacientes tienden a tener dificultades para lograr una estabilización, ¿no? Y luego también, ¿no?, pues la dificultad para lograr una estabilización, ¿no?, de la epilepsia y la enfermedad mental simultáneamente durante largos periodos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, que les ponía, conseguimos controlar las crisis epilépticas de un paciente, pero su trastorno psicótico pues va a debutar posteriormente, ¿no? Y una vez que controlemos ese trastorno psicótico con antipsicóticos, pues quizás baja el umbral convulsivo y vuelve a debutar otra vez o a desestabilizarse la epilepsia de esta persona, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Yo aquí he terminado y ahora estaré dispuesto a contestar preguntas si las tienen. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. No te estoy escuchando, José Ángel. Ahora sí, Ahora creo. sí, perfecto. Decía Sí, que nada, que muchas gracias por tu excelente presentación, que de hecho, pues bueno, ha dado lugar a un buen número de comentarios y preguntas, ¿no? Pero antes perfecto. de compartir contigo algunas preguntas, das desde luego, ¿no? Es algo que tenía que haber hecho que tenía que haber hecho de hecho al principio, y dar las gracias a UCB pues, por también ayudarnos en la organización de este webinar, ¿no? Ya sabéis que UCB es una compañía biofarmacéutica enfocada a las áreas de inmunología y neurología, e incluso en el área de epilepsia, pues bueno, pues también tiene cositas, ¿no? Esta compañía fue fundada en los años 20 en Bélgica, y yo creo que es importante también destacar, ¿no?, que hace poco pues cumplieron 50 años en España, ¿no? Y siempre es importante destacar, pues bueno, pues aquellas empresas que además pues apuestan por nuestro país, ¿no? En aquellos años 70, 80, hace 50 años, pues en una situación también totalmente diferente a la de hoy en día, ¿no? Eh, em, Pasando ya a los comentarios, ¿no? Belén Mateo se ha conectado, dice que es antigua alumna tuya de la universidad, que no podía dejar de conectarse, no podía dejar de perderse esta charla, así que es uno de los comentarios que hemos recibido. Y también tenemos Un una saludo de pregunta vuelta. concreta. Muy bien, una pregunta concreta de MyPay, que nos pregunta si puedes repetir de nuevo la película que comentaste al principio. Sí, se llama juramento hipocrático. Juramento hipocrático. Hipocrático. Mm. Perfecto. Es Muy una bien. película que está muy bien documentada, es de los años 90, y aunque tiene ¿no?, evidentemente bueno, a nivel temporal, ¿no?, las cosas han evolucionado, pero desde un punto de vista médico está muy bien documentada y representa muy bien la dificultad, ¿no?, añadida que tiene a nivel de salud mental, ¿no?, el mal control de una epilepsia en un niño, ¿no?, para él y para la familia. Después Paco nos hace una pregunta un poco genérica quizás, pero nos dice cómo se puede saber si una persona con epilepsia, una persona adulta con epilepsia y especialmente con discapacidad intelectual, tiene depresión o algún otro problema de salud mental. Vale. Bueno, a ver, es una muy buena pregunta. Gracias por la pregunta.
tenemos criterios específicos para diagnosticar los trastornos psiquiátricos a las personas con discapacidad intelectual. O sea, en salud mental tenemos unos criterios que son los DSM, ¿vale? Y los criterios CIE. Nosotros utilizamos más los criterios DSM, los criterios americanos, y nos basamos un poco en estos criterios para hacer los diagnósticos de trastornos psiquiátricos en población general. Y tenemos unos criterios específicos o adaptados, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual en función de el grado o la severidad de la discapacidad intelectual que tengan, ¿no? Claro, evidentemente cuando la persona tiene una capacidad verbal, ¿no? O sea, cuando nos puede comunicar las cosas y la entrevista psicopatológica es realizable, no son tantas las especificidades que encontramos. Diríamos que, por ejemplo, en el caso de una depresión, tendemos a observar más una irritabilidad, ¿no? en la persona atendida, no tanto una tristeza. Quizás no nos manifiesta una tristeza, pero sí que nos puede manifestar podemos observar una irritabilidad, ¿no? Podemos observar que el sueño está afectado, podemos observar que rechaza actividades que antes le resultaban previamente placenteras, ¿no? O sea, una persona que, por ejemplo, disfrutaba mucho jugando, haciendo puzzles o viendo una determinada serie, pues lo rechaza, ¿no? O sea, en un tiempo para acá rechaza esto. Podemos observar que pierde peso, ¿no? Que se culpa a sí misma, ¿no? En función de la capacidad verbal que tenga, ¿no? Y la capacidad comunicativa que tenga. Podemos observar también esto, ideas de muerte, ¿no? O sea, bueno, digamos que sí que es evaluable. Es cierto que cuando ya no hay capacidad verbal, ¿no? Y cuando entramos en discapacidades más severas, pues nos tenemos que basar más en signos y no tanto en síntomas, ¿no? Que serían pues la libido, sería la alimentación, la capacidad del sueño, las autoagresiones, heteroagresiones, irritabilidad, tensión física, ¿no? Pero sí que es perfectamente realizable el diagnóstico de una depresión o una persona con discapacidad intelectual. Muy bien, muchas gracias. Eh, Tenemos otra pregunta, otra cuestión una cuestión de Anita. Tiene su hijo con 17 años y comenta que ella no sabe cómo tratarlo, ¿no? Que cada vez es más difícil. Y la pregunta que me surge cuando ya parecía que estaba todo controlado, ¿no? La pregunta que me surge a mí en este caso, si tú tienes experiencia en que la transición a la vida adulta quizás trae o conlleva, pues, bueno, ciertos problemas asociados. Sí, claro, la transición a la vida adulta es muy compleja, ¿no? Porque cambiamos de roles, ¿no? O sea, el rol que uno tiene antes de los 16 años, por ejemplo, ¿no? Y la adolescencia también es una etapa muy compleja, ¿no? Porque empezamos a descubrir nuevas cosas, pero no sabemos manejarlas, no tenemos quizás el conocimiento y la experiencia como para poder manejar determinadas situaciones y estamos en ese paso, ¿no? En que vamos adquiriendo competencias, responsabilidades, pero en algunos casos pues no estamos tan preparados, ¿no? Como para afrontar esas situaciones. Eso también genera estrés, ¿no? Y mucha indecisión, ¿no? Y falta de claridad, ¿no? En cuanto a quiénes somos, ¿no? Todavía no nos hemos definido a nivel de personalidad. Y de hecho, bueno, la transición a la edad adulta es un punto clave en el debut de determinadas enfermedades mentales, ¿no? O sea, lo observamos en muchos casos, ¿no? En ese periodo, ¿no? En adultez joven o en los primeros años de la adultez, ¿no? Es cuando debutan pues muchos trastornos psiquiátricos, ¿no? Pero tampoco tenemos que psiquiatrizar absolutamente todo, ¿de acuerdo? O sea, evidentemente que alguien que está en 17 años pues tenga una mayor irritabilidad, que rechace a sus padres, ¿no? En algunos aspectos, o que busque su intimidad pero que no sepa muy bien cómo gestionarlo, que tiende a tener relaciones que quizás no sean muy sanas para él, todo esto entra dentro de lo normal, ¿no? Y perfectamente lógico, sano y razonable. Muchas gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta más sobre Ujú, la sección de psicosis epiléptica. ujú. Y nos pregunta Belén si el primer tipo de psicosis epiléptica que presentaste es que si son episodios rápidos. Sí, las psicosis ictales serían más episodios crepusculares, ¿no? O sea, hablaríamos más de pues crisis discognitivas, ¿no? Episodios en los que, o crisis simples con clínica alucinatoria asociada, ¿no?
que van a ocurrir durante el periodo en que el paciente está teniendo la crisis en sí misma, ¿no? O sea, hablamos de minutos de duración y no más tiempo, ¿no? O sea, se ceñiría al periodo en el que el paciente está teniendo la crisis. Esa es la diferencia respecto a las crisis posictales, ¿no? O sea, las crisis posictales serían aquellas que aparecen después de la crisis y que pueden durar semanas o incluso meses, ¿no? Cuando ya el paciente ya no está teniendo crisis epilépticas. Las psicosis ictales ocurren en ese momento concreto y hablamos de minutos de duración. Y sería pues más episodios confusionales, crepusculares, entrarían un poquito en de estas características. Muy bien. Ahora tenemos una serie de preguntas con respecto a diferentes fármacos. Ok, Yo te las voy a hacer y tú vas comentando a ver cómo perfecto. lo vamos viendo, ¿no? Patricia nos comenta eh, o nos pregunta sobre la motrigina, levetiracetam y Valcote, que supongo que es ácido valproico, si producen irritabilidad y cambios de humor o mucho sueño. La motrigina, ácido valproico y... Y levetiracetam. Vale. Bueno, a ver, los efectos secundarios de los que hemos hablado no significa que todas las personas tengan estos efectos secundarios, ¿eh? Lo que pasa es que si alguien debuta, ¿no?, con una irritabilidad o un insomnio y, por ejemplo, va en tratamiento con la motrigina, pues es más probable que ocurra esto con la motrigina a que ocurra con un tratamiento con zonisamida o con topiramato, por ejemplo, ¿no? O con brivaracetam, ¿vale? Pero no significa que todas las personas que toman la motrigina evidentemente tengan que tener insomnio o irritabilidad, ¿no? Simplemente lo que he intentado exponer es lo importante que es el conocimiento de los efectos secundarios psicotrópicos, ¿no?, cuando tratamos con personas con epilepsia, porque los problemas de salud mental son más frecuentes, ¿no? Y en ocasiones lo que estamos viendo a veces son efectos secundarios psicotrópicos de los fármacos, ¿no? Pero bueno, entre estos tres tratamientos, si hablamos de insomnio, yo pensaría más en la lamotrigina que en los otros dos, ¿no? Si hablamos de irritabilidad, bueno, el levetiracetam, como he dicho, es un fármaco que puede ocasionar irritabilidad en los pacientes, ¿no? Sabemos que esto es así. Ahora, tampoco significa que el levetiracetam produzca siempre irritabilidad en los pacientes, ni mucho menos, ¿no? De hecho, eh, esto no lo he dicho al principio, ¿no?, pero una parte de mi trabajo, yo trabajo en una unidad eh, hospitalaria de salud mental y discapacidad intelectual que está en Sant Joan de Déu, ¿vale? Es la unidad que se encarga de provincia de Barcelona, ¿no? Y aparte, trabajo como neurólogo responsable de las interconsultas, ¿no?, de los pabellones psiquiátricos, ¿no?, de las unidades de psiquiatría hospitalaria. Y yo no dejo de prescribir el levetiracetam a un paciente porque tenga un trastorno psiquiátrico, ¿de acuerdo? O sea, si considero que el tratamiento es el adecuado, se lo voy a prescribir, porque no significa que tenga que presentar una irritabilidad o una psicosis farmacológica. Simplemente, si observo un cambio, ¿no?, en el patrón basal del paciente y lo observo más irritable desde que he iniciado un tratamiento con levetiracetam, pues sospecharé que probablemente es este fármaco, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, sí, yo creo que sí. Totalmente, bastante bien explicado, ¿no? Después nos preguntan, ¿no? Efectos psiquiátricos, yo creo que lo has comentado también un poco, ¿no? Sobre valproico, zonisamida y noyafren. Noyafren creo que es clobazam, ¿verdad? El clobazam. Bueno, respecto al clobazam, aquellos pacientes que tengan una tendencia a presentar reacciones paradójicas a las benzodiazepinas, ¿no?, como el clobazam es una benzodiazepina, pues pueden presentar este tipo de reacciones, ¿vale? Que va a ser pues más irritabilidad, más trastorno pues, de hiperactividad, ¿no? ¿Qué personas tienden a tener reacciones paradójicas a las benzodiazepinas? Pues en muchos casos las personas con trastorno de espectro autista, ¿vale? No siempre, evidentemente, pero esto hay que considerarlo, ¿vale? O sea, si introducimos el clobazam en un paciente y en lugar de tender a observar una somnolencia, ¿no?, o un relajo en el paciente, lo que encontramos es que está más inquieto y más intranquilo, quizás es porque tiene una tendencia a tener reacciones paradójicas con las benzodiazepinas o con fármacos similares, ¿no?, como el colpidem, ¿no?, la zopiclona. ¿Qué más? Fonisamida, ¿no? En cuanto a la fonisamida, bueno, hay pacientes que pueden presentar una psicosis farmacológica con la fonisamida, ¿vale? Con el Fonegram. Evidentemente esto es extraño, ¿no? No es algo frecuente, pero puede ocurrir. De hecho, yo he tenido casos en mi unidad que han presentado
psicosis farmacológicas con zonisamida, ¿no? Pero no es algo habitual. Y el deterioro cognitivo que puede aparecer con la zonisamida, ¿no? Al igual que con el topinamato, también lo podemos observar con la zonisamida, pero es menos frecuente, no es algo tan habitual, ¿vale? Y luego, pues es un fármaco que se puede utilizar como eutimizante en los pacientes con un trastorno bipolar, aunque no tiene una indicación clara, y también como un controlador de los impulsos. De hecho, algunos pacientes que se les retira la zonisamida, ¿no? Para modificarlo por otro antiepiléptico, observamos en ocasiones un empeoramiento conductual en estos pacientes, ¿vale? Y el otro fármaco me he olvidado ahora. José Ángel, me preguntaste Bien, bien. zonisamida, clorazán y... Creo que era valproico también, puede ser. Vale. Bueno, y el ácido valproico, a nivel de efectos psicotrópicos, lo más destacado sería la encefalopatía hiperamoniémica, ¿no? Que siempre hay que tener en consideración, ¿no? Si encontramos que el paciente está más aturdido, obnubilado, ¿no? Revisar un poco los niveles de amonio, porque en ocasiones puede ocurrir. Y luego a nivel de, mayoritariamente son efectos pues a nivel motor, ¿no? O sea, parkinsonismo, es lo que observamos más, temblor distal, ¿vale? Porque luego es un fármaco que normalmente a nivel conductual no genera problemas, todo lo contrario, ¿no? Es un fármaco que es un eutimizante, es un buen controlador de los impulsos, en psiquiatría es un fármaco altamente utilizado, ¿no? Muy bien. Después hay otra pregunta, en este caso, con respecto a fármacos que puedan producir la pérdida de apetito y que incluso produzca episodios anémicos. No sé si tienes Bueno, en cuanto a experiencia en la, eso, algo. Sí. bueno, en cuanto a la pérdida de apetito, por ejemplo, el topiramato, ¿no? Es un fármaco que en ocasiones utilizamos con esa función también, ¿no? Porque si tenemos un paciente que está tomando fármacos que van a generar un gran aumento del apetito, ¿vale? Por ejemplo, pues una persona con un síndrome de Prader-Willi o, bueno, una persona simplemente que vaya en tratamiento con otro fármaco como la olanzapina, ¿no? Y le genera mucho aumento de apetito, una hiperfagia, pues el topiramato nos puede servir para controlar esto, ¿no? Pero es verdad que también hay que controlar porque algunos pacientes es un problema, ¿no? Porque dejan de comer, porque no tienen apetito. Y esto lo podemos observar también con la zonisamida, ¿vale? En menor medida que con el topiramato, pero también lo podemos observar con la zonisamida, ¿no? O sea, ahora mismo así en mente me vienen estos dos como los más llamativos. El ácido valproico va a producir una ganancia de peso normalmente, ¿no? No una disminución del peso. Está la motrigina también, la pregabalina y la gabapentina también. Mm. No sé si tienes experiencia en pacientes que estos episodios de no querer comer sean ¿Sí? intermitentes. Un día quiere comer Bueno, bien y al día bueno, siguiente no tanto. sí, puede ocurrir, pero en ese caso quizás no es unifactorial la causa, ¿no? O sea, puede ser que el fármaco que esté tomando en cuestión lo condicione o lo facilite, pero probablemente haya otras causas, ¿no? Como, bueno, habrá que hacer un buen chequeo, una buena analítica, ¿no? Y mirar a ver si hay otras causas que puedan estar jugando un papel, ¿no? Que no haya alteraciones, pues yo qué sé, de la hormona tiroidea, ¿no? O bueno, otras cosas, ¿no? Que estén condicionando que este señor no tenga apetito, que le cambie mucho el apetito en función de las circunstancias. Sí, lo Perfecto. vemos, pero no lo relacionaría exclusivamente con la toma de un fármaco, ¿eh? Nos preguntan también sobre el tema del sueño Sí. y nos mencionan concretamente stripentol. Bueno, sabemos que es un fármaco que da sueño, ¿no? En algunos pacientes, ¿eh? Yo no tengo una gran experiencia, ¿vale? Con el stripentol, pero bueno, sí, está descrito como tal, ¿no? Y tenemos que conocer que es uno de los efectos secundarios que pueden aparecer. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Ya yéndonos un poco más a largo plazo, nos preguntan concretamente sobre clobazam y topiramato. ¿Qué Uh-huh. efectos secundarios ya más a largo plazo se conocen o podrían Vale. llegar a tener? Bueno, el clobazam, ¿no? O sea, como un fármaco benzodiazepínico que es, pues en primer lugar, ¿no? Existe el fenómeno de tolerancia, ¿no? O sea, el ir desarrollando una tolerancia a este fármaco, ¿no? Y que luego a largo plazo, pues el efecto que tiene no sea el mismo que tenía inicialmente, ¿no? Por otro lado, el fenómeno de dependencia. Si más adelante lo intentamos retirar, pues podemos tener crisis por deprivación, ¿no? Al retirar el clobazam.
A nivel cognitivo, ¿no? También podemos observar a largo plazo tomando dosis altas de clobazam puede afectar cognitivamente a los pacientes, ¿vale? Luego a nivel el topiramato, bueno, nosotros, por ejemplo, allí en Alemania pasábamos, realizábamos un estudio neuropsicológico a todos los pacientes que iniciaban un tratamiento farmacológico, o sea, antes de iniciarlo y después de iniciarlo. Y con el topiramato nuestra experiencia era que si en los primeros 15 días no observábamos una dificultad cognitiva, una merma cognitiva o un empeoramiento cognitivo, a largo plazo esto no tendría por qué producirse, ¿vale? O sea, si no se observa en las primeras etapas, no se tiene por qué temer que a largo plazo esta situación vaya a empeorar. Yo creo que el riesgo mayoritariamente con el topiramato es si no se identifica, ¿no? Entonces, no afecta la atención, ¿no? O sea, puede producir una hipoposexia y eso dificulta el procesamiento cognitivo, ¿no? De diferentes tareas, ¿no? Y eso se va a mantener en el tiempo. Normalmente no hay una tendencia a la mejoría en ese sentido. El paciente que no lo tolera no lo va a tolerar ni el primer día ni dentro de 10 años. Sí. Se puede asumir Después como un tenemos, efecto secundario necesario, pero bueno, hay que valorar, ¿no? O sea, hay que ponerlo un poco en balanza. totalmente. Después tenemos aquí una pregunta de Natalia, no sé si llego a entenderla bien, pero te la voy a preguntar. ¿Cuándo es necesario medicación sin llegar a un diagnóstico o tratamiento en seguimiento? No la he entendido bien. No la he No sé entendido, si, no sé, Natalia, si no no sé quieres si se refiere, reformular. no sé si Sí, se refiere al tratamiento antiepiléptico o al tratamiento psiquiátrico. O sea, claro, el tratamiento antiepiléptico tiene que cumplir criterios, ¿no? O sea, tiene que ser crisis no provocadas, ¿no? Como para plantearse iniciar un tratamiento antiepiléptico y tiene que tener un diagnóstico. Y en psiquiatría de igual manera, ¿no? O sea, no iniciaremos nunca un tratamiento psiquiátrico si no se cumplen unos criterios. Y no siempre se tiene que iniciar un tratamiento farmacológico en salud mental, ¿vale? Por ejemplo, trastornos adaptativos, depresiones leves, trastornos de ansiedad pueden ser perfectamente manejables con un trastorno, con una psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? Y no requerir de tratamiento farmacológico, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya, bueno, pues nos encontramos ante un trastorno psiquiátrico al uso, ¿no? Que visita a un psiquiatra, lo habitual es que sí que se necesite de un tratamiento farmacológico asociado a una psicoterapia también, ¿no? Es que sería el gold estándar. perfecto. Volviendo un poquito, ¿no?, al tema ya no tenemos muchas más preguntas. Si queréis alguna pregunta más la podéis dejar en los comentarios, aunque volviendo al tema del sueño y el apetito, ¿no? Nos comenta María bueno, que su hijo con síndrome de Down toma cannabidiol con ácido valproico y estripentol y que no tiene apetito habitualmente y que duerme bastante mal, ¿no? Yo con respecto al sueño y el estripentol, algo que sí nos ha comentado a algunas familias, ¿no? Es que, bueno, los niños o las personas que toman, algunas de las personas que toman estripentol a medianoche se pueden desvelar y no volver a dormir, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parte la noche por la mitad a los padres. No sé si es el caso concreto de María, pero bueno, comenta eso, ¿no? Que está teniendo problemas sobre todo con el apetito y con el sueño, ¿no? En esta Bueno, el tema combinación del de apetito, el problema es que el fármacos. cannabidiol, ¿no? El cannabidiol pues es un fármaco que puede afectar a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, esto puede jugar un papel. También es importante, ¿no? El ácido valproico puede producir también náuseas, ¿no? El estómago, ¿no? Que el estómago no esté completamente asentado, ¿vale? Y es importante tener en cuenta las concentraciones, ¿no? Porque el cannabidiol pues, es un fármaco que interactúa, ¿no? Con nosotros. Entonces, esto es un tema importante a controlar. Pero en ese caso, pues quizás habría que valorar, ¿no? O sea, si es viable, que no lo sé, la reducción de alguno de estos fármacos para intentar mejorar la calidad de vida de esta persona, ¿no? O sea, porque claro, el no tener apetito, ¿no? O rechazar la comida es un problema grave. Entonces habría que ver un poquito si es por lo menos si es viable bajar un poco la dosis de paquine, ¿no? O de ácido valproico o de cannabidiol, ¿no? En este sentido. Pero claro, habría que verlo en detalle. Sí, igual María ha comentado sobre la marcha que sí, ¿no? Que con respecto al sueño es lo que le ocurre, ¿no? El Uh -huh. niño se despierta a mitad de la noche y no hay manera
de que se vuelva, y además algo que yo he tenido que también pasar incluso a nivel personal, ¿no? Ujú. Con lo Bueno, cual, el sueño es controlable, ¿no? Con otros fármacos, ¿vale? O sea, en ese caso, si los fármacos antiepilépticos no son modificables, ¿no? Porque no es posible modificarlos por la propia epilepsia, se pueden llevar a cabo abordajes farmacológicos psiquiátricos, ¿no? Para intentar que el paciente descanse, ¿eh? O bien con benzodiazepinas, o se pueden utilizar fármacos antidepresivos con un perfil más hipnosedante, ¿no? Como la trazodona o la mirtazapina, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, ya sabemos, ¿no? Que las personas con epilepsia tienen que tener una buena higiene del sueño, ¿no? Si no van a tener más crisis. Entonces, si los fármacos antiepilépticos no se pueden modificar o el intento de modificación de los mismos no ha dado buenos resultados, pues yo recomendaría intentar tratar, ¿no? Es el trastorno del sueño que existe. También la melatonina en ocasiones soluciona estos problemas, ¿no? O sea, una dosis de melatonina de 2 miligramos, 1,98, incluso un poco más alta, 4 miligramos, en ocasiones soluciona estos problemas, ¿no? Y no es una sustancia que genere muchas interacciones, ¿no? Y bastante inocua. Quizás un tratamiento muy bien, lo más fácil sería iniciar un tratamiento con melatonina, ¿no? Un circadín y ver qué tal. perfecto. Seguimos Por con más supuesto, preguntas. sobre todo todo el uso de pantallas, ¿no? Todas estas cosas se tendrían que evitar, ¿eh? O sea, eso no lo he dicho, pero todo lo que son pantallas antes de irse a la cama, ¿no? Por supuesto, cafeína, todas estas cosas se tendrían que retirar. Sobre todo al final de la tarde, ¿no? Sí, exacto. Sí. A partir de las 12 de la Eh, mañana, de hecho, deberían de no tomarse. sí, sí, comenta María, en paralelo respondía, ¿no? Que le Ujú. daba triptófano, melamil con triptófano, pero Sí, no fármaco en sí, pero que parece que no le funciona, sí. ¿no? Bueno, Em, si con esto no es suficiente, pues hay que escalar un poco, ¿no? O sea, en el descanso nocturno, pues habría que plantearse diferentes abordajes farmacológicos, ¿no? A nivel de benzodiazepinas que se pudieran dar, ¿no? En ese sentido. y nos pregunta Maipei, medicamentos psiquiátricos, ¿qué medicamentos psiquiátricos serían aconsejables si apareciese algún brote psicótico debido al tratamiento antiepiléptico? Bueno, en principio sí es debido, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Y en ocasiones genera un dilema. Si tenemos un buen control de las crisis epilépticas con un fármaco antiepiléptico y aparece una sintomatología psiquiátrica que puede ser un brote psicótico u otros problemas psiquiátricos, nos tenemos que plantear la retirada del fármaco o no, ¿no? Si estamos convencidos o sospechamos de una forma marcada que el causante, ¿no? de esta clínica psiquiátrica es el fármaco y es retirable, lo ideal es retirar el fármaco, ¿vale? Porque el problema se solucionará retirando el fármaco. Eso es una psicosis farmacológica. Lo que pasa es que si no se puede o de una forma temporal, lo ideal es empezar con tratamientos que no afecten mucho al nivel antipsicóticos, que no afecten mucho al umbral epiléptico, ¿no? Por ejemplo, la risperidona sería una buena opción, ¿vale? Una opción bastante segura. La quetiapina también es otra buena opción. Lo que pasa es que la quetiapina se suele quedar corta porque es un fármaco que su potencial antipsicótico no es demasiado alto, es más bien sedativo. Por lo tanto, un tratamiento con risperidona puede ser una buena idea o un tratamiento con haloperidol temporalmente. Muy bien. Después José María nos comenta que su hijo tiene niveles altos de amonio 2 o 3 veces, niveles altos 2 o 3 veces los niveles normales. ¿Qué Dos o tres consecuencias veces por podría encima generar de los esto? niveles, 2 o 3 veces por Normales, encima de sí. los niveles normales, ¿no? A pesar Bueno, de que toma Carnicor. vale, bueno, habitualmente se considera que valoramos como una posible encefalopatía hiperamoniémica cuando está por encima de 3 niveles, ¿no? O sea, 3 por encima del valor normal. Pero también hay que asociar otros estudios, ¿no? O sea, habría que ver el electroencefalograma cómo está, ¿no? Si realmente hay un electroencefalograma característico de una encefalopatía, ¿no? O no lo hay. Si a nivel conductual cumple criterios una encefalopatía, ¿no? O sea, hay que ver diferentes cuestiones, ¿vale? O sea, no solamente son los niveles de amonio. Habría que valorar un poco la clínica de la persona, ¿no? Y el electroencefalograma, ¿no? Que también es de utilidad en este sentido. Muy bien. Es decir, que en sí los niveles de amonio como tal eh, Si están por no encima podrían de, ir.
Si están 3 veces por encima de lo recomendable, ¿no? O sea, de los valores recomendados, hay que valorar retirar algún fármaco, pero no, si estamos entre 2 y 3 veces, ¿no? Y no lo tenemos claro y el paciente evoluciona bien y tiene un electroencefalograma normal, yo no sería tan atrevido. Perfecto. O sea, no me condicionaría en demasía la retirada de un fármaco. Muy bien. Yolanda ahora nos pregunta sobre el manejo de los cambios de humor, ¿no? Episodios con mucha irritación varias veces a lo largo del día, ¿no? Y que su hijo está con ácido valproico, topiromato, Risperdal y Latuda. Vale. ¿Cuántos años tiene su hijo? Bueno, no lo sabemos, perdón. Creo que el hijo de Yolanda, si no recuerdo mal, 20 algo. Vale. Me has dicho que lleva ácido valproico, latuda, topiramato. Y Risperdal. Risperdal. Bueno, habría que saber exactamente qué trastorno psiquiátrico hay asociado aquí, ¿vale? Porque aquí hay 2 antipsicóticos, ¿vale? Que es el Latuda y la risperidona. Claro, no sé si hay un trastorno bipolar de base o no, o hay un trastorno esquizoafectivo, simplemente son problemas de conducta. A mí me falta información, para ser honesto, ¿vale? Sí, el hijo de Martín, de Yolanda, bueno, tiene 28 años, tiene síndrome de Dravet. Ya, bueno, habría que ver si realmente hay algún problema psiquiátrico definido como tal, ¿no? O si simplemente son trastornos conductuales. En el caso de que sean trastornos de conducta, digamos, sin ninguna enfermedad mental subyacente, ¿no? Que los esté ocasionando, porque no es lo mismo que tenga un trastorno esquizoafectivo o un trastorno bipolar, que solamente, y que esto ocasione sus altibajos anímicos, ¿no? O que sea un trastorno de conducta de tipo multifactorial, ¿no? El tratamiento es diferente. Pero probablemente habría que ver si se puede gestionar esto con los niveles de ácido valproico y topiramato. Habría que ver qué niveles tiene. Probablemente, si hubiera margen, yo sería más proclive a ajustar el ácido valproico y el topiramato al alza que no a aumentar los antipsicóticos, ¿no? Porque siempre tienen más efectos secundarios, ¿vale? Pero me falta información al respecto, ¿vale? Muchas gracias. En Vale. paralelo, José María, ¿no? Nos contestaba también sobre la marcha que el electro normal, dolor de cabeza y toma de paquines, básicamente, un poco ahí de información adicional. Y bueno, pues lo que le he dicho antes, o sea, si la evolución del paciente es buena, tiene un electroencefalograma normal, y claro, el dolor de cabeza es todos los días, es incapacitante, no lo es, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, si la evolución es positiva por tener 2 niveles por encima de lo normal de amonio, yo tampoco retiraría el fármaco, ¿eh? Claro, hay que ver cuántos fármacos ha tomado esta persona, ¿no? Si es viable hacer un cambio por otra cosa, ¿no? Pero en principio la alerta roja, digamos, es a partir de 3, ¿no? A partir de 3, sí. Vale, Sí. muy bien. Yo creo que eso es un dato bastante interesante. Yo creo que no tenemos más preguntas. Yo espero que no haberme dejado ninguna pregunta atrás. Si tenéis alguna pregunta más, ya sabéis, siempre nos podéis contactar por correo eh, a la Fundación Síndrome de Dravet y desde luego yo estoy seguro que Carlos estará Por supuesto. abierto a, pues bueno, a compartir su respuesta, ¿no? Así que nada, yo creo que son las 11:24 en España. Empezamos hace casi 1 hora y media. Yo creo que ha sido una exposición bastante interesante y sobre todo una sesión de preguntas y respuestas igualmente también bastante interesantes. Si tenéis alguna duda, si habéis empezado a ver este webinar a la mitad o más tarde, que sepáis que estará disponible tanto en nuestra página de Facebook, donde podréis rebobinar hacia atrás o verlo desde el principio, tanto en nuestra página web, en la sección de webinars educacionales. Y yo, desde luego, darte las gracias, Carlos, por tu tiempo, por prepararte la presentación, por estar aquí prácticamente hasta las 11:30 de la noche respondiendo todas las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Dar Bueno, las pues muchas gracias gracias también a... a... Sí, sí, perdón. No, no, adelante, por favor. No, que quería daros las gracias a vosotros por estar aquí hoy a estas horas, ¿no? Como tú has dicho, en España, ¿no? En horario español, a la Fundación Síndrome de Dravet y a UCD, ¿no? Por haber preparado
este webinar, que yo creo que es muy útil e interesante. ¿Vale? Muy bien. Y como también decía Carlos justo ahora, ¿no? Dar las gracias también a UCB por ayudarnos a preparar este webinar. Ya sabéis, UCB es una compañía biofarmacéutica, pues bueno, que trabaja principalmente en las áreas de inmunología y neurología. Y nada, espero que tal y como yo hayáis podido aprender mucho, aclarar muchas de vuestras dudas y daros las gracias a todos y desearos una feliz noche. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.